Skullkind. You part gaming as you brain. You're still in the base. Man. Creepypasta. Super Paper Mario. La verdadera forma de Dimentio. ¿Por qué? Simplemente, ¿por qué? ¿Qué fue lo que yo he hecho o pecado para merecer esto? Siento como cada día que pasa, mi piel está cada vez más débil y mi cerebro está siendo lentamente carcomido por él es el que me ha hecho esto, él es quien le doy toda la culpa. Pero ya es muy tarde, ahora sé que por mi ingenuidad estaré pagando con esto, Dios sepa por cuánto tiempo, quizás hasta que finalmente me harte y colapse, porque es eso mismo lo que él quiere. Verme sufrir. Pero bueno, ¿qué más se le va a hacer? Te contaré todo lo que ha pasado hasta el momento en el que cuento esto, cómo ha comenzado toda esta pesadilla. Nunca he sido una persona particularmente interesante. Tengo 17 años, vivo en una casa común con mis padres y mi hermano menor, Diego. Somos lo que la gente llama una familia normal. Nada raro, nada digno de un documental. Mis padres trabajan, yo estudio, y mi hermano vive pegado a su consola. Pero si hay algo que siempre nos ha unido, es Nintendo. En especial, Mario. Desde que Diego tenía 5 años, jugábamos juntos Super Mario Galaxy, Mario Kart, y Super Paper Mario para Wii. Ese último tenía algo especial. No era como los demás. Era más raro. Más filosófico, supongo. La historia hablaba de mundos destruidos, dimensiones colapsadas, y personajes como el Conde Bleck y Dimentio, que parecían sacados más de un libro oscuro que de un juego para niños. Todo comenzó una noche de domingo. Estaba navegando por sitios de ROMs antiguos, buscando versiones beta o mods de juegos clásicos. Me topé con una página sin nombre, solo una URL compuesta de letras y números, algo como dp34z/voidata. El diseño era básico, fondo negro, letras blancas, sin imágenes. Solo una pequeña descarga con el nombre, Super Paper Mario, la verdadera versión. Debajo, en texto pequeño y gris, había una advertencia. No es oficial. No jugar si se valora la integridad del alma digital. Me reí. Pensé que era una broma de algún fan excéntrico, así que lo descargué. No estaba comprimido. Solo era un archivo extraño, SPM Truthwindexe. Lo cargué en Dolphin, el emulador de Wii, y desde el primer momento, todo era diferente. No había música en el menú, no había colores. Solo un vacío negro, y un piso blanco que parecía flotar en la nada. Las letras del menú principal parpadeaban como luces moribundas. Start, Options, Exit. No había animaciones. Ni el clásico sonido de papel al moverse entre opciones. Solo un zumbido de fondo. Un sonido como el que escuchas cuando tienes los oídos tapados, pero digital, artificial. Como si algo dentro del código respirara. Presioné Start. Comencé como Mario. Nada más iniciar, el juego me arrojó al mismo fondo negro que vi en el menú. Mario estaba de pie sobre el mismo piso blanco, esta vez extendido como un camino interminable. Empecé a caminar. Y caminé. Y caminé. Durante lo que pareció una eternidad. No había enemigos. No había plataformas. Solo ese camino sin fin, y un leve parpadeo en el suelo, como si el código estuviera glitcheando. El piso se distorsionaba detrás de mí. Se encogía, se curvaba, se pixelaba. A veces, veía símbolos de texto aleatorios formarse en el suelo por milésimas de segundo. Mi corazón latía más fuerte, aunque sabía que era un simple juego. Después de lo que sentí como 5 o 6 millas en ese espacio vacío, una figura se dibujó a lo lejos. Flotaba. Tenía la forma familiar de Dimentio, pero algo no cuadraba. Sus colores no eran vivos. El amarillo, púrpura y verde que solía lucir estaban apagados, como si alguien les hubiera absorbido la energía. Flotaba más bajo, y su cuerpo temblaba sutilmente. No de forma animada, sino como si algo invisible tirara de él en direcciones opuestas. Me acerqué. Dimentio se giró lentamente, casi como una marioneta colgando. Su cara sonreía. Pero esa sonrisa era más ancha. Más profunda. Como si la piel estuviera estirada a la fuerza. Sus ojos no eran circulares. Eran dos óvalos negros completamente vacíos, como quemaduras en papel. Y entonces, habló. Su voz no era la misma del juego.
Era más baja. Más distorsionada. Como si lo escuchara a través de una radio rota. Y entonces, él me dijo los... Tus dimensiones son débiles. Tus mundos, frágiles. ¿Y tú te crees real? Antes de poder moverme, Mario explotó. Sí, literalmente explotó. No como una animación graciosa o una transición. No, se desarmó en cientos de trozos de papel. Cada pedazo flotó hacia la pantalla como si la pantalla fuera el vacío en el que caía. Se puso la pantalla negra. Entonces ahora controlaba a Peach. Sin explicación. Sin transición. Solo estaba ahí, parada en el mismo vacío. Ahora había plataformas, pequeñas y delgadas, flotando hacia arriba, en forma de escalera. Brillaban de forma tenue, como vidrio al sol. Empecé a saltar. 1, 2, 10, 20 plataformas. A cada salto, el entorno se sentía más denso. Como si la gravedad se alterara. Peach comenzaba a moverse más lento, sus animaciones se entrecortaban. El cielo, si se le podía llamar así, parecía más sucio. Como si estuviera manchado con cenizas. Finalmente, llegué a la última plataforma. Y allí estaba otra vez. Dimentío. Flotaba de espaldas. No dijo nada, pero esta vez su cuerpo comenzó a temblar violentamente. Las líneas que lo definían se salían de su figura. Su contorno se deformaba, como si el código que lo mantenía cohesivo no pudiera soportar su existencia. Y entonces cambió. No puedo describir con precisión lo que vi, pero lo intentaré. La forma que emergió de Dimentio ya no tenía simetría. Su cabeza se expandió hacia los lados, con múltiples bocas dibujadas como garabatos infantiles, todas sonriendo, todas abiertas, todas vibrando. Su cuerpo se volvió líquido, como una mezcla entre papel mojado y tinta corriendo por una hoja. De su espalda brotaron extremidades filosas que se movían como si buscaran algo con desesperación. Los ojos que tenía eran múltiples, todos distintos. Algunos eran humanos, otros eran solo puntos blancos, y otros se abrían y cerraban como párpados sin pupilas. El suelo se desvaneció. Las plataformas cayeron como hojas secas, y Peach comenzó a descender lentamente, flotando hacia la nada, hasta que, sin previo aviso, ella también explotó. La pantalla se llenó de trozos rosados, su vestido, sus guantes, sus ojos dibujados, todo hecho pedazos. Luego la pantalla se volvió completamente una vez más. Si tuviera una máquina del tiempo, evitaría seguir jugando, porque desde aquí, las cosas irían a peor. No sé por qué seguí jugando. Quizás fue curiosidad. Quizás fue miedo. Quizás, ya no tenía elección. Después de que Peach explotó en 1000 pedazos y la pantalla se oscureció por completo, el juego me regresó al menú, aunque no parecía un menú. Era el mismo fondo negro, solo que el nombre del juego había desaparecido. En su lugar, había unas letras borrosas, como si alguien las hubiera arañado sobre la pantalla. Tu turno, Bowser. Tragué saliva. Apreté Start, y Bowser apareció de pie sobre el mismo suelo blanco sin textura, pero algo había cambiado. No había más plataformas. Solo un camino irregular, interrumpido por huecos enormes que llevaban a la nada. Y el fondo, ya no era simplemente oscuro. Ahora estaba manchado. Manchas rojo oscuro, como si alguien hubiera salpicado sangre por todo el cielo. No eran píxeles. Eran orgánicas. Como si alguien hubiera fotografiado una escena del crimen y la hubiera metido dentro del juego. Avancé, con cautela. Bowser tropezaba con el suelo quebrado. El juego se ralentizaba. Y entonces, lo vi. Dimentío. Pero no el Dimentío de antes. Ni siquiera la figura deformada que vi con Peach. Esta era otra cosa. Tenía el rostro torcido, como si lo hubieran estirado y comprimido al mismo tiempo. Su cuerpo flotaba sin peso, como una marioneta colgada por hilos invisibles.
Su sonrisa era amplia, pero temblaba. Y sus ojos eran vacíos blancos, con apenas un resplandor violáceo que me daba escalofríos. Me habló. Otra vez. Esta es tu última advertencia. Susurró con una voz que parecía provenir de dentro de mi cabeza. Sígueme buscando y te regalaré un infierno que ni los muertos soportan. Me congelé. Literalmente, mis manos dejaron de moverse. El aire se volvió más denso. Me acerqué al teclado para cerrar el emulador. Había tenido suficiente. Y entonces, justo cuando mis dedos rozaron la tecla ESC, alguien susurró detrás de mi oreja. No lo hagas, me giré de inmediato. No había nadie. Pero el juego ya había seguido solo. Mi mano, temblorosa, regresó al teclado. Avancé unos pasos más hasta que apareció otra figura en pantalla. Era el Conde Black. O lo que quedaba de él. Estaba partido en dos. Literalmente dividido por la mitad, como si una cuchilla invisible lo hubiera cortado verticalmente. Entre las dos mitades habían vísceras de papel, órganos dibujados con un nivel de detalle tan grotesco que parecía imposible para un juego de la época, sobre todo de Mario, un juego que se suponía era para niños. Un corazón delgado colgaba, latiendo débilmente, incluso parecía hacer un sonido sordo. Y sin transición, sin animación, sin lógica, Dimentio apareció. No entró en escena. No flotó hacia mí. Simplemente apareció frente a Bowser. Y la pantalla parpadeó 3 veces. Luego se apagó. Pensé que el juego se había cerrado. O que la computadora había fallado. Me relajé un poco, convencido de que todo era solo eso. Un mod demasiado bien hecho. Una broma. Fui al baño. No quería mirar mi reflejo, así que oriné con la cabeza baja y volví rápido. Y ahí estaba. Mi PC ya no estaba apagada. En la pantalla, flotaban los ojos y la boca de Dimentio. Solo eso. Sin rostro. Sin cuerpo. Solo la expresión. Me miraban directamente. Sentí como si me estuvieran estudiando. Entonces habló. Te dije que no habría marcha atrás. Me provocaste y ahora te haré sufrir de todas las formas que pueda. Mejor, ¿por qué no vas a revisar cómo está tu hermano? Mi sangre se heló. Y antes de que pudiera moverme, escuché a mi hermano gritar desde su cuarto. Corrí hasta su cuarto y vi que la puerta estaba abierta de par en par. Cuando entré ahí estaba él, acurrucado en una esquina, temblando como una hoja, con los ojos abiertos de par en par, al borde de las lágrimas. ¿Qué pasó? Le pregunté, hincándome a su lado. Había algo. Murmuró entre sollozos. Un monstruo entró desde la pared. Tenía una cara blanca, y se rió. Se rió y me miró. Intenté calmarlo. Decirle que era solo un sueño. Pero entonces lo vi. En el suelo. Una máscara. Era de papel, mal recortada, casi infantil. Pero era idéntica a la de Dimentio. Con algunas diferencias. Los ojos eran círculos completos, las mejillas estaban negras, quemadas. Y la sonrisa era más humana. Más cruel. Más real. Me quedé paralizado. Desde ese día, todo se desmoronó. Las figuras de Mario en mi estantería empezaron a moverse por sí solas. A veces se caen en la madrugada. A veces se reacomodan. Recuerdo que tenía a Mario, Luigi y Yoshi en fila, y un día Luigi apuntaba en otra dirección. Otro día, Yoshi simplemente desapareció. Lo encontramos una semana después, dentro del microondas. Mi computadora empezó a parpadear. A veces, mientras hago tarea, mientras veo vídeos, aparece por una fracción de segundo, una sonrisa roja no dibujada. No digital. Una línea, como hecha con sangre. Pero eso no es lo peor. Lo peor es la Wii. Cada vez que la prendo, incluso si no hay disco, la pantalla se pone negra. Y luego aparece el logo de Super Paper Mario. Sin haberlo puesto. Y si espero unos segundos, la música se distorsiona. Y cuando aparece Dimentio en el juego, no importa en qué parte, sus ojos me miran. Siempre. Como si supiera que estoy ahí. Como si todavía no hubiese terminado conmigo. Y sé que algún día, volverá a aparecer en persona. Pero esta vez, no irá por mi hermano. Vendrá por mí.